Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Criando a nuestros hijos en la disciplina y la amonestación del Señor es para que cuando ellos son disciplinados y cuando ellos sean expuestos al Evangelio, se les haga más fácil reconocer que han fallado, porque muchas de la gente, hoy en día usted puede exponer el Evangelio ante ellos, pero ellos no reconocen que han fallado, porque ellos dicen, yo soy buena persona, yo no le he hecho nada malo a nadie. Es lo más común que escuchamos. Entonces, cuando escuchamos esas frases, podemos darnos cuenta que algunos de ellos quizás no fueron disciplinados ni por lo más mínimo, quizás sí, pero no han reconocido porque no fueron disciplinados, de acuerdo como dice la palabra de Dios aquí en Efesios 6, versículo 4, en la segunda parte, que no han sido disciplinados en la amonestación del Señor. Quizás solo fueron disciplinados en la amonestación de sus padres, de la manera que ellos pensaron. Entonces, Proverbios 22, versículo 6, es un versículo que toda la mayoría de ustedes lo conoce solo al escucharlo, o si no ya lo saben de memoria, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es muy conocido, pero ese versículo, cuando usa la palabra instruye al niño en su camino, hace que tú tengas un compromiso. La pregunta es, ¿quieres tú comprometerte con Dios a instruir a ese niño en su camino? ¿Cuál camino? El camino de Dios. Para que cuando él sea grande, sea mayor y pueda él discernir y más las cosas y también empezar a tomar sus propias decisiones, las tome de acuerdo a la disciplina y a la amonestación del Señor, de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, muchas de las cosas que a veces nuestros hijos ya como jóvenes empiezan a tomar sus propias decisiones y a veces toman malas decisiones es porque no les pudimos instruir de acuerdo al camino de Dios, al propósito de Dios. Entonces, es algo que cada padre aquí tenemos que comprometernos individualmente con Dios, personalmente con Dios y decir a Dios, sí, Señor. Pero ¿cómo es que tú te vas a comprometer con Dios? Bueno, primeramente, reconociendo que tus hijos son un regalo de Dios. Y como son un regalo, y segundo, que no son tus hijos, que Dios te los prestó para que tú los administres. Entonces, cuando tú reconoces esas cosas, reconoces que no son tus hijos, que pertenecen a Dios y que tú, tercero, tienes que dar cuentas a Dios por tus hijos. Entonces, tú tomas la decisión de comprometerte, de hacer un compromiso con Dios y regresar ese regalo mejor. No quiero decir que te dé un regalo maleado, malo, pero de regresar ese regalo a Dios de la mejor manera, así como Dios ya destinó el camino para ese joven. Pero muchos de nosotros como padres no queremos, ¿verdad? No queremos comprometernos con Dios. Entonces, todo niño, tenemos que reconocer, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué usted tuvo hijos? ¿Por qué tienes un hijo? ¿Por qué tienes una hija? ¿Cuál es el propósito? Bueno, solo quería tener un hijo, conocer mi descendencia y es todo lo que me importaba, ¿no? Y más para el hombre, tener un hijo en el matrimonio, que sea un hijo, para nosotros a veces, hablo por mí mismo, pero parece ser que la mayoría dice, si tengo un hijo, wow, es mi hijo, ¿verdad? El primero que sea hijo, ya el segundo no le hace si es una niña. Tenemos como que esa mentalidad, ¿no? Algunos, ¿no? Yo en mi caso, pero no sé, muchos con los que he platicado también, pero no todos, ¿ok? No todos. Entonces, ¿cuál es tu propósito por el que tienes un hijo? ¿Cuál es tu meta para criar ese hijo?
¿no? Son algunas preguntas que nos podemos hacer cuando nuestros hijos todavía son pequeños, si estamos caminando cerca del Señor. Ahora, todo niño que nace tiene una guerra. Escuche bien. Todo niño que nace tiene una guerra. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tiene una guerra. Y a veces nosotros decimos, no, pues ya nació, es un niño, ahorita no pasa nada. Ya cuando crezca, va a empezar, ¿verdad? Bueno, sí, cuando vaya creciendo, sí va a empezar a tener una lucha, pero quiero decirle a usted que desde que nace un niño, él nace y tiene ya un enemigo. Y ese enemigo, que su propósito del diablo es apartar a ese niño de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. Pero no lo puede lograr si tiene un padre comprometido a guiar a ese niño en los caminos de Dios. ¿Ok? Pero tienes que hacer un compromiso como padre. Ahora, no sé si estás dispuesto a comprometerte, porque eso vamos a ver en un poquito todo lo que involucra. Entonces, recuerde, la palabra de Dios es vamos a usar la palabra método más eficaz, pero es lo único que tenemos de parte de Dios para nosotros poder vencer al enemigo, que en este caso es el diablo. Se dice que todo estudiante, escuche bien, que va a la universidad, estoy hablando de cristianos, jóvenes cristianos, uno de cada cuatro regresa no creyendo lo que le inculcaron o lo que parecía que le inculcaron sus padres. Uno de cada cuatro. Entonces, ¿por qué? Porque aunque vaya a una universidad cristiana, o más si va a una universidad pública, pero aunque vaya a una universidad cristiana, hay muchos que no piensan de igual manera como nosotros hemos educado a nuestros hijos en principios de la Biblia, y piensan erróneamente, parece ser que piensan lo mismo, pero equivocadamente. Entonces, nosotros tenemos que hacer un buen trabajo con nuestros hijos y prepararlos para cuando ellos vayan a ese lugar, que ellos estén bien cimentados en la palabra de Dios, para que aun cuando sean viejos, no se aparten de la palabra de Dios. Entonces, ¿estás tú dispuesto a sacrificarte por tu hijo? Entonces, tenemos que poner en nuestros hijos, como dice ahí, enseñarles desde niños, a que ellos empiecen a desarrollar un apetito, así como lo desarrollan por la comida, por la palabra de Dios también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nuestros muchachos van ahí y regresan ya no creyendo nada? Bueno, una de dos. Quizá no fueron salvos y quizá no fueron instruidos bien en la palabra de Dios. Los padres no fueron comprometidos a instruirlos. Como padres tenemos una gran responsabilidad para que nuestros hijos sigan al Señor. Nosotros tenemos que crear unas barreras ante nuestros hijos, ¿no? Como dice ahí en Proverbios 22:6, nosotros tenemos que empezar a poner barreras alrededor de nuestros hijos, y que ese sea como su escudo para cuando van a otro lado, a otra escuela, viven lejos de nosotros, ellos puedan tomar buenas decisiones de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. Entonces, la responsabilidad es de los padres, pero tenemos que reconocer que nuestros hijos no son nuestros hijos. Entonces, en la última vez que estuvimos hablando fue de edifica el carácter, y miramos Proverbios 20:30, pero también vamos a ir a Hebreos en un momento, Hebreos 11, Hebreos 12. Si quieren pueden ir ahí a Hebreos 12. Hebreos 12, vamos a ir a Hebreos 12. Versículo 1, vamos a leer desde del 5 al 11, vamos a leer ahí. Dice así: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?
Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que debemos disciplinar a nuestros hijos, aunque muchos no estemos de acuerdo, ¿no? Porque, como dije la última vez, hay muchos cristianos que no están de acuerdo en la disciplina a los hijos. Bueno, es que puede haber abuso. ¿Cómo disciplina a Dios? Y entonces acabamos de leer Hebreos 12, del 5 al 11. Entonces hay como estaba mencionando la hermana aquí, hay una diferencia entre la disciplina y el castigo, ¿ok? Disciplina es el proceso completo de entrenamiento a un seguidor o a un aprendiz, lo que la hermana estaba mencionando. Y el castigo forma parte de la disciplina, sin duda alguna, ¿ok? Entonces, para que miremos eso, que está muy de mano con la disciplina y el castigo, pero no debe ser el factor, escuchen bien, el factor dominante, el castigo, ¿ok? Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos hijos, vamos a imaginar que tenemos hijos todos aquí, pequeños, y todos aquí tenemos un lugar especial en nuestra casa donde tenemos tantas cosas de mucho, mucho valor, muy frágiles que se pueden quebrar con cualquier movimiento, que caen al suelo pero sería una pérdida muy costosa. Y nosotros hemos establecido que esos niños, nuestros hijos, no pueden entrar a ese cuarto porque hay cosas de mucho valor ahí. Pero resulta que ellos desobedecen al mandamiento que nosotros hemos dado y entran en ese cuarto y rompen muchas cosas ahí de mucho valor. La pregunta es, ¿por qué usted le va a disciplinar? ¿Porque te rompió algo que es súper carísimo? ¿Porque rompió algo que no lo vas a volver a encontrar? Entonces tiene mucho valor. Si lo hacemos por eso, estaremos maleducando a nuestros hijos o castigando mal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que en Efesios 4:32, déjenme ir ahí, Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ahora, hay momentos en que nuestros hijos deben saber por qué exactamente les estamos disciplinando, ¿ok? Por ejemplo, aquí quebraron algo de mucho valor, pero sin duda que es muy costoso y es una pérdida grande, pero no tenemos que ir y decirle, ya me quebraste esta vasija, ya me quebraste este jarrón de porcelana carísimo, etcétera, etcétera, ¿no? Has dañado esto que es muy valioso. Pero la mayoría de nosotros así lo hacemos. Entonces vamos y castigamos al niño porque estamos airados por lo que se acaba de quebrar, porque acaban de desobedecer, y castigamos y decimos, niño tonto, torpe, usamos no sé qué palabras uses, a lo mejor se te salen unos sapos y unas culebras por ahí, ¿verdad? Pero algunos de ustedes saben a qué me refiero, pero algunos, ¿verdad? Entonces no estamos realmente disciplinando a nuestros hijos de acuerdo a lo que dice Efesios, que dice que nosotros tenemos que disciplinarlos, criarlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Amonestarlos en el Señor, no en nuestro coraje, en nuestra ira. Y la mayoría de nosotros, muchas veces, bueno, yo hablo por mí mismo, muchas veces yo discipliné a mi hijo con coraje, ¿verdad? Porque hizo algo que no quería que él hiciera, no quería yo que él hiciera. Entonces lo hice mal,
no en la disciplina del Señor y en la amonestación del Señor, sino en mi propia disciplina, en mi propia amonestación, y no enseñé correctamente muchas veces a mi hijo. Entonces, nosotros tenemos que usar 3 cosas, pensar en 3 cosas cuando vamos a disciplinar a nuestros hijos. Una de las preguntas que me tengo que hacer tiene que ser, ¿qué mandamiento quebró? Bueno, el que quebró es que yo le dije, hijo, no puedes entrar a ese cuarto. Es un mandamiento que ya quebró. Y 2, ¿qué principio bíblico puedo aplicar a ese mandamiento que él quebró? Dice bien. Y si hay una historia o algo que fortalezca la disciplina que le voy a dar a mi hijo para llevarlo a la palabra y a que él se arrepienta delante de Dios. Pero muchos de nosotros no fuimos enseñados para esa disciplina. Entonces nosotros los disciplinamos como bien nos parecía. Como dice Hebreos. Bueno, todos aquí sufrimos disciplina de parte de nuestros padres y muchos de ellos nos disciplinaron a su manera, ¿verdad? A como ellos pensaban que era correcto disciplinarnos a nosotros. Y sin duda alguna dice la palabra de Dios que les respetamos, les obedecimos. ¿Cuánto más a nuestro Padre Celestial que Él nos disciplina de la mejor manera, ¿no? Y ya aquí hablando pues de otras cosas como cuando sufres siendo hijo de Dios, cuando eres vituperado por la palabra de Dios. Entonces, si sufrimos todas estas cosas, es por la palabra de Dios y nos acerca más a Dios. Entonces, toda disciplina que nosotros demos a nuestros hijos tiene el propósito de acercarlos más a Dios, ¿verdad? Porque cuando no lo hacemos de esa manera y nosotros solo castigamos sin disciplina, nosotros estamos creando en nuestros hijos una amargura. Y algunos hijos de verdad necesitan más corrección que otros, ¿no? Por ejemplo, Jonathan es muy sensible. Él llora con cualquier cosa cuando era pequeño. Creo que todavía es muy sensible. Pero Ismael, hermanos, él no era así. Él era muy diferente. Entonces, creo que él necesitaba más azotes. Pero, o sea, no con todos los hijos es de igual manera. Algunos son más sensibles a la palabra y algunos todavía ni siquiera les has tocado y ya están llorando. Entonces ya dices, ¿para qué es necesario? Solo es necesario hacerles saber que Dios no está de acuerdo con la conducta que Él hizo, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que tener mucho cuidado y yo solo podría decir, acércate más a Dios como Padre y Dios te dará la sabiduría para que tú puedas crear a cada uno de tus hijos individualmente, ¿ok? No puedes tratar a uno como tratas al otro. Entonces, seguimos en la lección. Inciso C, el propósito primario de Dios en la disciplina. Y en el versículo 10 de Hebreos 10, dice así, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, hablando de nuestros padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. Ahora, muchas veces tenemos que preguntarnos, yo podría preguntar a algunos de ustedes como adultos, ¿sirvió la disciplina que tu padre te dio en ese tiempo? Para algunos sí, no nos descompusimos tanto, ¿verdad? Por la disciplina que nuestros padres nos dieron, de acuerdo a lo que ellos pensaban que era correcto. Y hay otros que no sufrieron disciplina. Como yo dije, yo tengo muchos parientes que no tuvieron disciplina de sus padres. Ellos iban al río y hacían, deshacían, pero hoy caminan muy lejos del Señor. Entonces, para mí sirvió la disciplina que mis padres me dieron de acuerdo a la sabiduría que Dios les proveyó a ellos. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado si vamos a disciplinar a nuestros hijos o no vamos a disciplinar. Tienes que tomar una decisión. Disciplinas a tu hijo, como dice la lección, hoy o mañana sufres las consecuencias. Recuerden que el niño consentido avergüenza a su madre. Entonces dice Proverbios. El plan de Dios es que cada uno de nuestros hijos siempre, escuche bien, en todo castigo que tenga, sea llevado a Dios. No importa lo que hizo,
si cometió un error, hacerle ver ese error para que cuando es disciplinado sea llevado a Dios, pidiendo perdón primero a Dios y, si es posible, a sus padres. ¿Okay? Porque él primero falla a Dios, no tanto a los padres. Pero si nosotros enseñamos a nuestros hijos, me has fallado, él va a pensar que solo nos falla a nosotros, pero no, lo primero es que ha fallado a Dios. Y después, obvio que falla a los padres, pero primero enseñarle que falla a Dios. ¿Por qué la disciplina, hermanos? Porque es importante la disciplina, como dice aquí en Hebreos, porque de esa manera tú enseñas a tu hijo que cuando es expuesto al evangelio, él reconoce, sí he fallado y merezco ese castigo. Y no que diga, yo no merezco ese castigo. Sí he fallado, pero no soy tan malo como aquel. Y muchas veces, pues, nos encontramos con esas respuestas muy comunes. Entonces, cuando tú enseñas a tu hijo a disciplinarlo en la disciplina y amonestación del Señor, estás enseñando a tu hijo a ser más sensible al evangelio cuando él es expuesto al evangelio, para que él se le haga más fácil reconocer que ha fallado a Dios y que merece un castigo. Entonces, muchas veces ese es el propósito. Enseñar a nuestros hijos que cuando fallan merecen un castigo, y cuando van creciendo que hemos fallado, somos todos pecadores y que merecemos un castigo, y que se nos haga más fácil reconocer si merezco ese castigo, y como merezco ese castigo no quiero ser castigado, entonces sí acepto a Cristo. Que sea más fácil. Entonces es el propósito principal de un padre por qué dar disciplina a sus hijos. Y es el propósito más grande porque Dios menciona la disciplina ahí. Entonces, en Romanos 8:29, si quieren ir a Romanos 8:29, vamos a leer un versículo ahí. Vamos a leer desde el 28. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Vamos a parar ahí. Hay un propósito por la disciplina. Y el propósito es que todos seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Santiago dice que tendremos muchas pruebas. Quizá algunos pasan pruebas ya, pero todas las pruebas que vienen a nosotros como adultos en nuestra vida, como cristianos adultos, son con un propósito. No porque Dios nos quiere castigar y Dios quiere que nosotros estemos sufriendo y nos quiere estar mirando cómo estamos, muchos de nosotros quizá agonizando en cierta enfermedad. No es por eso. Es porque Dios nos quiere formar a la imagen y semejanza más cerca, cada vez más cerca a Jesucristo. Nosotros no disciplinamos a nuestros hijos porque no los queremos y los castigamos porque los odiamos y porque naciste. No, es porque nosotros queremos el bien para ellos. Nosotros les corregimos porque nosotros queremos el bien para ellos. Entonces, nosotros damos disciplina no porque queremos hacerlo muchas veces, porque no nos gusta, porque siempre hay algo que, no quisiera disciplinarlo, pero tengo que hacerlo, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos manda a hacerlo, pero si de mí fuera, creo que muchas veces no haría muchas cosas, ¿verdad? No disciplinaría en muchas cosas a mis hijos, ni en lo más mínimo, porque no me gusta que mi hijo sufra, pero sin duda alguna que si no lo hago va a sufrir más adelante y no podré hacer nada. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en la manera en que disciplinamos, digo otra vez, y el castigo que no sea lo más primero, ¿verdad? No nos adelantemos a castigar solamente, sino más bien a preguntarnos cómo puedo acercar a mi hijo más cerca de Dios con esta disciplina que voy a poner sobre él. ¿Ok? Entonces, esa tiene que ser una pregunta muy importante que nosotros tenemos que hacer. Pero la pregunta más grande aquí es: Padre, ¿estás tú moldeando a tu hijo a imagen y semejanza de Jesucristo? ¿O estás tú siendo moldeado
más conforme a Jesucristo con los problemas que tienes, con la enfermedad que tienes? ¿Estamos acercándonos más a Dios o nos estamos alejando más de Dios? Entonces tenemos que tomar la disciplina de Dios, no es porque no nos quiere, sino porque nos ama. Y si no nos disciplinara, dice Hebreos, entonces no seríamos hijos de Él. Muchas veces yo llevo a mis hijos al trabajo y a veces les molesto regañando porque no hacen las cosas correctamente. Y ellos me dicen, pero ¿por qué a la otra persona no le dices eso? Le digo, es que la otra persona no es mi hijo. Él que haga lo que quiera. O sea, de cierta manera. Pero como tú eres mi hijo, tengo esa autoridad, ese derecho de disciplinarte a ti, pero no a la otra persona. Como yo digo, como en ocasiones los jóvenes, escucha bien, tienden, hay una edad, dicen muchos, donde tienden a hacer lo que los demás hacen. Como por ejemplo, no todos los jóvenes quieren vestir un traje y una corbata. No todos. Entonces, si esos influyen a nuestros hijos y nuestros hijos llegan a decir, hoy no voy a llevar corbata, hoy no voy a llevar un traje. ¿Pero por qué? No, pues fulano no lleva, sutano tampoco. Pues a mí no me importa que ellos no lleven. Tú tienes que hacerlo. Cuando yo no lleve, entonces ya yo estaré dando un mal ejemplo, ¿verdad? Discipulando mal a mis hijos. Pero sí tienden a tener esas respuestas ellos hacia con nosotros, pero es ahí cuando nosotros tenemos que disciplinar a nuestros hijos con el ejemplo. No estoy hablando de disciplina de castigarlos, pero de instruirlos, que eso no es correcto, porque la Biblia enseña que tenemos que venir bien delante de Dios, ¿no? Dios dijo a los sacerdotes, yo quiero que ustedes vistan así, 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 y les dio su vestimenta. Entonces no vamos a un parque, ¿verdad? Entonces nosotros como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, disciplinarlos, y la disciplina no solo es castigo, es un ejemplo, ¿no? Entonces no puedes tú exigir a tus hijos, porque dije la última vez, la manera en que tú haces que tus hijos se molesten, ¿verdad? Que se airen contigo, como dice en Efesios 6:4 al principio, ¿no? Que no causemos esa ira en nuestros hijos es cuando nosotros forzamos a nuestros hijos a hacer algo que nosotros no queremos hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. No solo es disciplina una vara, es un ejemplo que tú tienes que dar. Entonces recuerdo si en una ocasión así, uno de mis hijos dijo, yo voy a llevar corbata. Y yo dije, no, sí vas a llevar, porque yo llevo una corbata, ¿verdad? Entonces, cosas así que muchos de los jóvenes tienden a rebelarse. Pero entonces ahí cuando nosotros tenemos que decir, hijo, creo que lo más correcto es hacer esto, porque la palabra de Dios dice que hagamos esto. Y cuando haces esto, tú estás obedeciendo a Dios, estás honrando a Dios. No, entonces no te compares con otra persona. Y también yo no puedo ir a disciplinar a otro, ni decirle cómo tiene que vestir, ni qué tiene que hacer, porque no está en mi derecho. Pero sin duda alguna que cada joven influye a otro. Porque yo recuerdo que mis hijos tocan un instrumento porque ellos fueron influenciados por otros jóvenes que tocaban. De verdad, se los digo. Había aquí jóvenes y ahora son puras señoritas, ¿verdad? Pero en ese tiempo eran jovencitos, puros jovencitos. Y creo que eso les llamó la atención. Ellos tocan ese instrumento. Entonces, cada joven aquí, incluso a persona adulta, tiene un ministerio. El ejemplo, y él es influencia para otra persona. Entonces, cada joven aquí puede influenciar a otro niño, a un niño, porque mis hijos eran niños realmente en ese tiempo, pero ellos miraban que los jóvenes estaban tocando un instrumento y ellos dijeron, sí, me gustaría tocar ese instrumento, ¿verdad? Entonces, es importante cómo nosotros disciplinamos a nuestros hijos para que ellos impacten a otros. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y estar bien cimentados en la palabra de Dios para poder responder a nuestros hijos cuando ellos no quieren hacer lo correcto, porque sin duda alguna que todos somos rebeldes y tienen una rebeldía en su corazón, pero ahí está la palabra de Dios que nos ampara y nos ayuda, porque a veces no queremos que nuestros hijos piensen que nosotros les odiamos. Queremos enseñarles que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que enseñarles a ellos cómo hacer las cosas. Pero ¿qué vamos a enseñar nosotros los padres si estamos lejos de Dios, caminando lejos de Dios?
o no estamos en la palabra de Dios. Entonces, seguimos en Hebreos. Entonces, la voluntad para nosotros es que nuestros hijos siempre, bueno, eso sería mi voluntad, ¿no? O lo que yo desearía, que mis hijos siempre caminen bien delante de Dios. El éxito más grande es que mis hijos nunca se aparten de los caminos de Dios. Ahora hay un número 3 en sus hojas que dice principios prácticos para la disciplina, procedimientos involucrados. En Proverbios 1, 7 y 8, vamos a ir a Proverbios 1, 7 y 8. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no me desprecies la dirección de tu madre. En el 6:20, que va agarrado de la mano, es parecido lo mismo. Dice así: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, mira, ambos padres tenemos que estar de acuerdo en cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos. ¿Ok? Es muy importante que los dos padres estén de acuerdo en cómo vamos a disciplinar a nuestros hijos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque nuestros hijos son bien inteligentes. Y cuando nosotros queremos castigarle, él va a ir a la mamá. Si la mamá dice, no castigues a mi hijo. Hey, no puedes tocar a mi hijo. Entonces ya empezamos a crear separación. ¿Ok? Aquí no puede haber consentidos, aunque dicen que siempre los hay. Yo no sé. Pero no puede haber. O sea, porque cuando tú consientes más a uno, empiezas a dar menos valor a la disciplina. Y eso es algo muy grave, porque el hijo siempre correrá a quien está, como dice la hermana, de acuerdo con él. Y algunos dicen, ay, no, mi hijo, no lo toques, por favor. Y cuando el padre quiere disciplinar, la mamá sale en el rescate del hijo. Entonces el hijo empieza a pensar, como es bien inteligente, ok, entonces ya puede hacer algo malo y correr con la mamá. Entonces va a decir, bueno, ¿qué es lo correcto? Bueno, él va a pensar que lo que él está haciendo es correcto, porque alguien está de acuerdo con él. En Proverbios 19:18 dice así: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. ¿Ok? Entonces por eso decimos, la palabra de Dios nos enseña a disciplinarlo con ejemplo, a instruirlo en la disciplina y en la amonestación del Señor, como dice Efesios 6:4. Pero tenemos que estar de acuerdo. Muchas veces yo sentí en mi corazón un dolor grande cuando mi esposa disciplinaba a mis hijos. Ahora, escucha bien. Muchas veces yo discipliné a mis hijos mal y mi esposa quizá lo hizo igual. Creo que ella nunca lo hizo, pero yo lo hice más veces. Y mi esposa no estuvo de acuerdo con la disciplina que yo impartía a mis hijos en ese momento, pero no me dijo nada. Hasta, como siempre, son bien sabias las hermanas, ¿verdad? Hasta que fuimos a descansar y me dijo, quiero decirte algo. ¿Qué pasó? Es que lo que hiciste con tu hijo no estuvo bien. Pero, ¿cómo ahora quieres que desobedezca? No, es que no lo hiciste bien. Yo no estoy de acuerdo que haga, creo que pasaste ese límite, ¿no? En el castigo. Entonces, pero ya me hizo reconocer que estaba mal. Pero no salió en ese momento al rescate del niño y dijo, no, déjalo, ya lo estás matando. No salió al rescate, sino que ahora sí que permitió el castigo, pero sin duda alguna que ya más tarde me hizo sentir mal y reconocer que estaba mal. Y no es malo disculparte, ¿verdad? No pierdes tu valor como hombre, no lo pierdes. Al contrario, delante de tus hijos, pues hay un respeto más grande. Ellos te miran con más respeto. Entonces, hermanas, muchas veces tu esposo va a mal disciplinar a tu hijo, pero en ese momento no te pongas a pelear con él, ¿ok? Porque mi esposa pudo haber peleado, seguramente que me haya ganado. No, pero a lo que voy es que sí, ella pudo haber peleado y discutido conmigo y entonces
la sabiduría que Dios les ha dado como ayuda idónea a las esposas es mucha, porque si en ese momento, me imagino que si ella ha salido al rescate, ya no era solo la disciplina o la mal disciplina a mi hijo, sino ya iba a ser una pelea en el hogar, ¿sí me entiende? Y todo el conflicto que eso va a acarrear es que nuestros hijos se confundan, como dijo el hermano aquí, se confundan y digan, bueno, ni ellos están de acuerdo, ¿me entiende? Entonces eso hace que nuestros hijos sean malcriados, porque no estamos de acuerdo ni nosotros mismos. Entonces es importante establecer límites como esposo y la esposa con su esposo, cómo vamos a criar a nuestros hijos, y si vamos a malcriarlos, tener una seña por ahí, hacer algo que ya es como que estás mal, entonces que te haga reflexionar ese momento cuando tu esposa haga una señal, ¿verdad? De que algo está mal. Entonces quizá esa señal ¿para qué sirven las señales cuando vas manejando? Para frenar, para tener más cuidado. Que esa señal sirva para que tú frenes un poco, ¿no? Una curva peligrosa, entonces frenas como que voy mal. Entonces pero eso es a través de la comunicación que tenemos tanto el esposo con la esposa y la esposa con el esposo. Entonces sí tuvimos esas conversaciones y muchas veces yo hice muchas cosas mal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ponernos de acuerdo, ¿verdad? No, que no haya pleito entre cómo, no, es que mi hijo no, es que tú, no, es que no haya un pleito en el hogar para que nuestros hijos sean bien educados y toda la educación y toda la exhortación y disciplina los acerque más a Dios. Así que el fin de cada disciplina tiene lo que acabo de decir, acercarlos más a Dios. Proverbios 19, Eclesiastés 8:11, si alguien puede buscar Eclesiastés 8:11 para que no se me duerman. Y así pueden dar lectura de Eclesiastés 8:11. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si tú no enseñas a tu hijo lo que es a darle disciplina, que es lo que estamos enseñando aquí, si no lo disciplinas, ¿qué va a hacer cuando sea más grande? No respetar la autoridad. Porque hay muchos jóvenes hoy que no respetan la autoridad, la policía. ¿Por qué es que disparan a la policía? ¿Por qué es que matan a los policías? Porque nunca les enseñaron a respetar autoridad en casa. Entonces, por eso es que ellos hoy en día, cuando son grandes, hacen barbaridades, porque no tuvieron una disciplina y mucho menos bíblica. Entonces, siempre ellos van a tender de por sí, hermanos. Nosotros nacemos pecaminosos, con ese pecado y con la tendencia a hacer lo malo. Siempre desde que somos unos niños, unos bebés, ya nacemos con esa naturaleza, esa tendencia a hacer lo malo. Nadie nos enseña a hacer lo malo. Usted como padre no enseña a su hijo a hacer cosas malas. El niño lo aprende solo. Empieza a hacer cosas que no tiene que hacer desde que son niños. Entonces, todo, hermanos, todo, repito otra vez, cada disciplina tiene que acercar a nuestros hijos más a Dios y no alejarlos de Dios. Que no empiecen a creer ellos que nosotros les odiamos y que no los queremos. Entonces, toda disciplina tiene que acercar el propósito de castigar a mi hijo, si puedo usar esa palabra. Para algunos dice es muy pesada, pero de castigar, porque Dios castiga el pecado. Entonces, de castigar a mi hijo es con el propósito de acercarlo más y más a Dios. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Tú te quieres comprometer con Dios realmente a crear un hijo para Él? Recuerde, la sociedad que tenemos, nuestro hijo nació con un enemigo, regresando al principio que estaba diciendo, con un enemigo, y ese enemigo quiere destruirlo. Ese enemigo quiere apartarlo de Dios. La sociedad en que vivimos no quiere que tu hijo camine cerca de los caminos de Dios. No, quiere alejarlo de los caminos de Dios. La pregunta es, ¿tú estás dispuesto a comprometerte con Dios? Escucha bien, tú que tienes hijos pequeños, casi más hablo a los que tienen hijos más pequeños, que tienen niños pequeños. ¿Estás dispuesto a comprometerte con Dios, a hacer un compromiso con Él para que tu hijo, cuando crezca, no se aparte de los caminos del Señor? Eso es algo personal que tú tienes que hacer. Las escuelas, hermanos, no es el lugar donde van a educar a tu hijo.
No es el deber de la escuela, tampoco de la iglesia. Aquí pues se les ayuda, o dice, las escuelas dominicales ayudan a tu hijo un poco, pero realmente la iglesia no fue establecida para educar a un hijo, ni la escuela. El matrimonio, el hogar sí fue establecido por Dios para educar al niño, ¿verdad? Para que no se aparte de los caminos de Dios. Recuerden, nuestros hijos son el blanco de la sociedad. Si ves las noticias, si ves todo lo que pasa, ellos no van por los mayores, no. Ellos van por nuestros niños en la escuela. La sociedad va por nuestros jóvenes. La pregunta es, ¿tú hiciste lo correcto delante de tus hijos y delante de Dios para que tus hijos no se aparten del camino? ¿Has hecho ese compromiso? Y si no, es hoy. O puedes hacer ese compromiso. Yo te reto más con la palabra de Dios, que te comprometas con Dios, delante de Dios, y hagas ese compromiso para que tú digas, yo voy a comprometerme con Dios para que mis hijos no se aparten de los caminos de Él cuando sean viejos, como dice Proverbios 22:6. Tienes que darles un tiempo de calidad, ¿verdad? Muchas veces fallo. Yo tengo ese fallo tan grande, solo, un tiempecito, estoy en casa, pero no estoy con ellos. Muchas veces estoy más mirando a lo mejor un video. Muchas veces estoy mirando un programa, pero no estoy con mis hijos aunque esté con ellos. Enséñales que cuando tú fallas, puedes pedirles disculpas también. Puedes pedirles perdón a ellos para que ellos te tengan más confianza y te puedan escuchar. Si a hoy, cuando son pequeños, cuando ellos sean grandes, también quieran escucharte. Tenemos que reconocer nuestros errores, porque de esa manera nosotros enseñamos a ellos que todos fallamos. Y cuando ellos fallen, nosotros estar ahí de apoyo para ellos. Ámales incondicionalmente también. ¿Ok? Ámales incondicionalmente. Cuando digo la palabra incondicional, encierra todo. No importa, hay unos que nacieron más feitos que otros, pero así quiérelos también. No, pero todo eso. Entonces, yo les animo, hermanos, que se acerquen, cada varón más especialmente aquí, ¿verdad? Porque hablo más a los varones. Acércate más a Dios. Cuando tú te acerques más a Dios, Dios te dará la sabiduría para criar a tus hijos y acercarlos más a Él. Y ese es el propósito de esta clase, que tú te comprometas hoy con Dios y digas, sí, que no el fulano que está enfrente tiene razón, que la palabra de Dios tiene la razón. Y que tú hagas ese compromiso con Dios y digas, sí, tengo que sacrificar, pero lo voy a hacer para que mi hijo no se aparte de tus caminos. Así que, hermanos, si tu hijo, yo encerraría todo esto. El éxito más grande como un padre cristiano no es que yo llegue a tener muchas cosas materiales. Mi éxito más grande es que mis hijos no se aparten del camino de Dios. Esa es mi meta, ¿ok? Esa es mi meta. Y debería ser tu meta también, que tus hijos no se aparten de los caminos de Dios. Nosotros moldeamos a nuestros hijos, los conformamos, pero cuando nosotros estamos moldeando a nuestros hijos, debería ser el propósito para moldearlos a ser conforme y a la semejanza de Cristo cada día. Entonces, tenemos que tener cuidado, más especial los que tenemos niños pequeños. Bueno, yo ya no tan pequeños, pero muchos aquí, que ustedes cada cosa que hagan sea para acercarlos más a Dios, para que ellos vayan siendo transformados a la semejanza de Jesucristo. Así que vamos a orar, hermanos, para que Dios nos dé sabiduría para crear a nuestros hijos. Padre, te damos gracias por la palabra, por tu palabra, que es la verdad y es la única que nos enseña cómo poder manejarnos en nuestra vida diaria, tanto como padres, a las hermanas como esposas, como madres, para el propósito de crear hijos para su gloria y su honra. Permítenos que nos acerquemos cada día más a ti para que podamos educar a nuestros hijos correctamente, para que ellos te glorifiquen cuando están fuera de casa, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.